De esta ordenanza, ya lo habíamos argumentado en ocasión de votar la ordenanza preparatoria. Creemos que este es un momento inadecuado para aumentar los tributos en Loma de Zamora, en la provincia también. Es un momento de recesión, donde hay negocios, muchos negocios por cuadra que se cierran, donde las familias se ven afectadas por la inflación, donde este proyecto que tenemos en tratamiento, esta ordenanza, fija los aumentos de todas las tasas y los derechos municipales. Desde la tasa de servicios generales, de un 28% hasta un 66% en los mínimos, hasta todos los derechos de oficina, licencia de conducir, cementerio, los derechos de letra sanitaria, y también hay un cambio en la base de cálculo de algunas tasas que duplican el valor de las contribuciones que tienen que hacer los vecinos. Por ejemplo, la tasa de publicidad y la tasa de ocupación de la vía pública. Que eso se ve bien reflejado, o se va a ver bien reflejado cuando tratemos el cálculo de recursos y veamos cómo es la evolución y la ejecución de esas dos tasas. Además, los derechos de construcción, que en los mínimos también tienen un importante incremento porcentual, que no está justificado, en momentos que también hay un parate en el desarrollo inmobiliario de Loma de Zamora y que es contraproducente para justamente la mano de obra y el fomento del empleo. Justamente la ordenanza impositiva tiene que servir para un propósito: aumentar el nivel de actividad y cuidar el bolsillo de los lomenses, prestando los mejores servicios al precio más razonable. Que esto es lo que justamente en Loma de Zamora no ocurre. Tenemos tasas altísimas y servicios muy ineficientes. Por eso que el bloque UNEM no va a acompañar esta ordenanza y va a pedir su rechazo. En uso de la palabra, concejal Piero. Sí, yo voy a recordar, más allá de lo que ha dicho el presidente del bloque del Frente para la Victoria, de que gobiernan, que es cierto que lo han votado los vecinos de Loma de Zamora, le han dado esa responsabilidad. Lo que no le han dado es el poder discrecional de poder mandar los expedientes de un día para otro. Nuestro bloque va a notificar la postura que ha dicho el miembro informante en la comisión, así que nuestro voto va a ser negativo. Es inadmisible que porque el municipio de al lado cobre algo, nosotros tengamos que cobrar lo mismo. Si el municipio de al lado cobra una tasa exorbitante, nosotros también tenemos que tener una equivalencia o una correspondencia a Loma de Zamora. Cada municipio fija sus tasas, realiza su cálculo de recursos para financiar sus gastos. Este es el punto. Ese argumento de que porque el municipio de al lado cobra 100, nosotros vamos a cobrar 100, no es admisible. Además, acá no solamente se refleja un aumento por la inflación, sino que también hay un concepto nuevo, porque se crea una tasa, que es una tasa de seguridad que antes no estaba para los comercios, con un porcentaje de la tasa de salud, seguridad y higiene del 10%. Ya una tasa que aumentó en el transcurso de la sesión pasada, en 6 horas aumentó del 5 al 10%, aumentó un 100% en una poca cantidad de horas. Esta tasa, según el cálculo de recursos que tenemos para justamente discutir después, va a recaudar, según las previsiones que hace la Secretaría de Hacienda, unos 44 millones de pesos. Ahora, el concepto de seguridad, cuando se firmó y se adhirió a la policía comunal, era que los fondos iban a venir de la provincia de Buenos Aires y que al municipio no le iba a costar un peso. Eso. Resulta que ahora tenemos que crear una tasa, porque seguramente no vienen los fondos de la provincia y tenemos que seguir presionando tributariamente a los vecinos de Loma de Zamora para sostener el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque la provincia, porque el gobernador de la provincia, porque el ministro de la provincia de seguridad no cumple con la palabra empeñada cuando se firmó la adhesión a la policía comunal. Entonces, esta tasa que se creó ahora, que es nueva, que no es un reajuste por inflación,
o porque tenemos que crear un gasto especial para Loma de Zamora. No, es una tasa que se creó para suplir la falta de transferencia de la provincia en el tema seguridad, que justamente es la principal responsabilidad. En este tema lo tiene el gobernador y la provincia de Buenos Aires. Y otra vez nuevamente tenemos que nosotros imponer tasas a los vecinos de Lomas porque la provincia justamente no cumple. En definitiva, por este tema también que vamos a votar en contra.